El aire en la sala del Tribunal Federal era frío, estéril y olía ligeramente a cera para pisos y ansiedad. Observé a mi hermana Amanda, la niña mimada de la familia, quien siempre creyó que su brillantez la hacía invencible. Estaba sentada junto a su costoso abogado, susurrando con una confianza petulante que me revolvió el estómago. El alguacil, un sargento mayor con una mandíbula firme, entró con una voz resonante. «¡Todos de pie!». El juez asintió brevemente. El fiscal, un apuesto mayor del ejército con uniforme impecablemente planchado, se puso de pie para dirigirse al tribunal. Habló con un tono formal y seco. «Su señoría, antes de proceder, el gobierno desea reconocer la presencia de la autoridad convocante de este tribunal general». Las pesadas puertas del fondo de la sala se abrieron de par en par. Vi un destello de confusión en el rostro de Amanda, un breve instante de curiosidad antes de que la voz del faraón rompiera el silencio. Al anunciar a la subcomandante del Comando Cibernético del Ejército de UU, la general de brigada Jessica Carter, vi cómo la sonrisa burlona de su rostro, la que había lucido toda mi vida, simplemente se desvanecía. Su piel palideció, de un blanco puro contra su traje de diseñador, y se quedó boquiabierta mientras su mundo se tambaleaba. Me vio de verdad, por primera vez. Pero esa mirada de asombro, desangrada, no empezó en el tribunal. Empezó 6 meses antes, bajo la cálida luz de un restaurante carísimo. Toda la velada fue un homenaje al éxito de Amanda, una celebración por su ascenso a vicepresidenta senior en una importante empresa contratista de defensa. Mis padres, una pareja que hacía tiempo había cambiado la justicia por la tranquilidad, estaban pendientes de cada palabra. Yo estaba en casa, disfrutando de un permiso poco común, como un fantasma silencioso en el festín, observando cómo se desarrollaba la escena familiar. Fue lo mismo que la feria de ciencias que gané y que olvidaron, las becas académicas que llamaban un pasatiempo. Esto era solo otra entrada en el libro de cuentas. Entonces, envalentonada por su tercera copa de champán, Amanda se giró hacia un invitado en su mesa, un hombre que reconocí al instante, un alto ejecutivo del Departamento de Defensa, uno de los clientes más importantes de su firma. Me hizo un gesto de desdén. «Mi hermanita Jessie incluso intentó entrar en el ejército una vez», anunció a la mesa, con la voz llena de falsa compasión. «Ni siquiera logró completar el entrenamiento básico. Ahora se dedica a repartir papeles en alguna oficina del gobierno». Hizo una pausa para darle más efecto, dejando que la mentira se asentara sobre la mesa. «Pero todos encontramos nuestro propio nivel, ¿no?». Una furia fría, silenciosa y profunda se apoderó de mis entrañas. Vi que la mirada del ejecutivo se dirigía hacia mí. Su expresión era indescifrable, una cuidadosa máscara de neutralidad. Sabía exactamente lo que significaba una declaración como esa, lo que implicaba sobre la seriedad de los militares con los que trabajaba. Amanda lo vio solo como una broma a mi costa, una historia que había contado tantas veces que ella misma se la creyó. Les guiñó un ojo a la mesa, esperando que todos se rieran. No tenía ni idea de que acababa de despachar mi carrera al mismo hombre al que tenía previsto informar en el Pentágono a la mañana siguiente. Para comprender el silencioso cambio tectónico que acababa de ocurrir y el ajuste de cuentas que vendría después, hay que comprender las 2 vidas que mi familia me obligó a llevar. Para comprender verdaderamente a la mujer que entró en ese tribunal, hay que comprender a la niña que se vio obligada a dejar atrás. Mi vida entera se construyó sobre una doble realidad, la que mi familia construyó para mí y la que yo construí en silencio. La narrativa familiar se consolidó una calurosa tarde de domingo de junio, el verano en que cumplí 18 años. Estábamos reunidos en la sala, con el aire impregnado del aroma del asado de mi madre y el orgullo sofocante de mi padre. Mi hermana Amanda, la niña mimada destinada a la grandeza, acababa de recibir su carta de admisión oficial a una escuela de negocios de la Ivy League.
Mi padre, Robert, un hombre que valoraba el brillo del éxito mucho más que el coraje necesario para alcanzarlo, estaba radiante. Le entregó un juego de llaves envuelto, cuyo lazo relucía bajo la luz de la farola. Un sedán nuevo estaba en la entrada, un trofeo de 1,800 kilos que proclamaba su valía. Mi madre, Helen, una mujer que consideraba la aprobación de mi padre como el norte de la familia, aplaudió. Ay, Mandy, es perfecto. Tu camino está mucho más despejado ahora, mucho más seguro. Fue una comparación directa, un golpe sutil pero agudo, dirigido solo a mí. Una hora antes, había intentado compartir mi propia noticia. Estaba allí de pie, con mi uniforme impecable del Ejército de Cristo, sosteniendo una carta que parecía pesar 45 kilos. Me habían concedido una plaza en la escuela de aspirantes a oficiales, un puesto tan competitivo que ni siquiera me lo había permitido. Mi padre me había dado una palmadita en la espalda, un gesto vacío y desdeñoso. «Qué bien, cariño, solo ten cuidado». No preguntó qué significaba. No preguntó por la formación, el liderazgo ni el compromiso. Lo vio como un pasatiempo, una etapa. Más tarde, mi madre me dio un sobre. Dentro había un certificado de regalo de $50 para una librería. El libro de cuentas se abrió, añadiendo otra entrada. Un coche para la hija con el camino libre y un cupón para la librería para quien tomara un desvío extraño y vergonzoso. Sentí que el orgullo que había cargado todo el día se me helaba en el estómago, reemplazado por una resignación fría y pesada. Pensé, es mi lugar. Esto es lo que creen que valgo. Ahora, compara ese recuerdo con mi realidad 15 años después. El escenario no es una cálida sala de estar soleada, sino un esquife frío y estéril, una instalación de información compartimentada y sensible, enterrada en las profundidades de Fort Mee. El único sonido es el leve zumbido de servidores que procesan secretos que podrían derrocar gobiernos. Me encontraba a la cabecera de una mesa de caoba, coronel del Ejército de los Estados Unidos, investigador principal de una investigación de contrainteligencia llamada Operación Jaula Dorada. Mi público no era mi despectivo padre, sino un general de 3 estrellas con más experiencia de mando que la que mi padre tenía en años de vida. No me dio una palmadita en la espalda. Escuchó, con la mirada fija en la mía, absorbiendo cada palabra. La señal inicial es innegable, señor, dije con voz firme, resonando ligeramente en la sala de seguridad. La filtración de datos se originó en sus servidores internos, no en una amenaza externa. Creemos que un alto ejecutivo está vendiendo datos confidenciales de objetivos directamente a un agente no estatal. Señalé un complejo diagrama de red en la pantalla, una red de engaños que me había llevado meses desenredar. El Código Uniforme de Justicia Militar nos otorga plena jurisdicción porque operan bajo un contrato del Título 10. Su corrupción es una amenaza directa para nuestro personal en el extranjero. No hubo sonrisas condescendientes ni palmaditas en la cabeza. Solo había el respeto silencioso e intenso de profesionales comprometidos en una misión de alto riesgo. El general miró mi análisis y luego me miró a mí. «¿Qué necesita, coronel?», preguntó. Su pregunta no fue una despedida, fue un cheque en blanco de confianza y autoridad. Sentí una sensación de pertenencia en esa habitación fría y sin ventanas que nunca había sentido en la casa donde crecí. Este era mi mundo. Este era mi valor. Ese sentimiento se hizo añicos con una simple llamada unas semanas después. El número de mi madre apareció en mi teléfono y contesté con la calma que había perfeccionado con los años. «Jessica, deberías ser más como tu hermana», empezó, con voz alegre y completamente ajena. «Nos ha invitado a una gala en Bruselas. Su compañía nos ofrece vuelos en primera clase. Además, es glamuroso». Miré a mi alrededor, mi oficina, pequeña y funcional, con la pared cubierta de mapas operativos clasificados. Glamoroso no era la palabra adecuada. ¿Cuándo vas a dejar ese trabajo temporal y encontrar algo de verdad? ¿Un trabajo temporal?
Estaba gestionando una operación con un presupuesto de decenas de millones, supervisando personal en 3 continentes e informando a los más altos mandos militares. Y mi propia madre creía que tenía un trabajo temporal. La ironía era tan grande que apenas podía respirar. Estaba emocionada por una fiesta en una ciudad de cuya seguridad yo era parcialmente responsable. Una ciudad que era segura gracias a gente como yo que hacía trabajos irreales. La conversación fue solo otro recordatorio del abismo entre su percepción y mi realidad. Era un abismo que hacía tiempo que había dejado de intentar salvar. Durante 15 años acepté la narrativa. Les dejé creer que yo era el fracaso silencioso. Era más fácil que intentar explicarles un mundo que no podían comprender. Pero cuando se identificó el objetivo principal de la operación Jaula Dorada, me di cuenta de que ambos mundos estaban a punto de colisionar. El objetivo era mi hermana, Amanda. En cuanto vi su nombre en la lista de objetivos principales de la operación Jaula Dorada, una fría claridad clínica me invadió. Las emociones enmarañadas de 15 años, el dolor, la frustración y el resentimiento silencioso se disiparon, reemplazados por la claridad y la precisión del deber. Mi primera acción fue entrar en la oficina de mi comandante, el general Mikhail Elson, un hombre que veía soldados, no hijos e hijas, y que valoraba la integridad por encima de todo. Expuse la situación, declarando formalmente mi conexión personal con el objetivo y la posibilidad de un conflicto de intereses. Estaba dispuesto a que me recusaran, entregar el caso y marcharme. El general Mikhail Elson escuchó sin interrumpir, con la mirada fija. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato. «Coronel», dijo finalmente con voz firme, «su profundo conocimiento de los actores no es un conflicto. Es una ventaja estratégica. Usted seguirá al mando del aspecto operativo de esta investigación». Se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. «Jag se encargará de la acusación. Su trabajo es entregarles un caso irrefutable y sin ninguna duda. Esto se hará al pie de la letra. ¿Entendido?». Sus palabras no fueron solo una orden. Fueron un profundo voto de confianza en mi profesionalismo respecto a mi pasado. Mi respuesta no fue una llamada dramática a mi hermana. No hubo enfrentamientos emotivos ni acusaciones airadas. Mi guerra se libró en silencio, de un plumazo. Mi furia se canalizaba en informes forenses impecables. Cada vez que firmaba una orden judicial o autorizaba una citación, era una jugada en una partida de ajedrez que ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Pasaba las noches bajo las intensas luces fluorescentes de mi oficina, revisando registros de evidencia digital con mis equipos cibernéticos y coordinándome con los abogados del JAG. Nos aseguramos de que toda prueba en su contra fuera irreprochable y se registrara meticulosamente según los artículos correspondientes del Código Uniforme de Justicia Militar. Mis acciones fueron precisas, serenas y absolutamente imparables. Un martes lluvioso, mi ayudante, el jefe Warren D. Davis, un hombre de pocas palabras pero de absoluta competencia, entró en mi oficina y dejó un solo documento sobre mi escritorio. «Señora», dijo con una leve sonrisa, «ya están los resultados de la Junta de Ascensos. Ha sido seleccionada». Recorrí la página con la mirada y las palabras parecieron despegarse de ella. El ascenso a general de brigada se hará efectivo el mes que viene. No era solo un hito en mi carrera, era la pieza clave que encajaba en el rompecabezas. El ascenso significaba que me convertiría en la autoridad convocante, el oficial con la máxima autoridad para aprobar el juicio contra mi propia hermana. El sistema al que había dedicado mi vida, aquel del que mi familia se burlaba, estaba a punto de entregarme la balanza de la justicia. El expediente se engrosaba cada día, un monumento de pruebas digitales y testimonios jurados. Amanda contrató a un equipo de abogados caros que creían estar luchando contra una demanda corporativa. No tenían ni idea de que se preparaban para una guerra contra un sistema que no entendían y un general que jamás vieron venir. El día del juicio llegó no con una tormenta,
sino con el silencio gélido y estéril de un general alguacil. La Cámara del Astillero Naval de Washington era un lugar construido para intimidar. Banderas de madera oscura que se alzaban como soldados estoicos en las esquinas y el gran sello de los Estados Unidos se cernía sobre el estrado del juez. Era una sala que rebosaba tradición y trascendencia. Desde mi sala de espera podía imaginarme la escena a la perfección. Mi hermana Amanda estaría sentada a la mesa del acusado, irradiando un aura de profunda molestia. No parecería asustada. Parecería incómoda, como si todo este asunto fuera un tedioso bache legal en su dorada ruta hacia el éxito. Sus costosos abogados le susurrarían palabras tranquilizadoras, alimentando la ilusión de que esta era solo otra batalla corporativa que podía ganar. Y en la galería, mis padres estarían sentados, erguidos como un palo, proyectando una imagen de apoyo inquebrantable a su brillante hija, injustamente acusada. Sabía, con una certeza forjada durante décadas de invisibilidad, que estarían observando atentamente a los espectadores. Me estarían buscando, a Jessie. Esperarían verme entrar con un traje barato y de mala calidad, con el rostro desfigurado por la preocupación por mi pobre hermana. Estaban allí para ofrecer apoyo moral ante lo que ellos llamaban un ridículo malentendido corporativo, totalmente ajenos a que el malentendido era, y siempre había sido, exclusivamente suyo. Esperaban a la oveja negra, pero un lobo estaba a la puerta. El juicio comenzó, y pude oír los sonidos apagados a través de la pesada madera. El fiscal principal, el mismo mayor disciplinado que había visto en la sesión informativa, expondría el caso con la fría e irrefutable precisión de un cirujano. Hablaba de fraude en las contrataciones, de exfiltración de datos, de una conspiración que amenazaba la seguridad nacional. Mencionaba el nombre de la investigación, Operación Jaula Dorada. Podía imaginar el primer atisbo de genuina inquietud en el rostro de Amanda. Entonces, el mayor declaraba que toda la compleja operación había sido concebida y supervisada por uno de los principales comandantes de ciberguerra del ejército. Usaba mi título operativo, un nombre que no le decía nada a mi familia, comandante de la Fuerza de Tareas Centinela. Era un fantasma, un título sin rostro, solo jerga militar para ellos. Entonces llegaba la pausa, el momento diseñado para el máximo impacto. El alguacil anunciaba que la autoridad convocante del juicio estaría observando los procedimientos del día. Me quedé fuera de la puerta, con el corazón latiendo lento y firme en mi pecho. Alicé la pechera de mi uniforme militar, los icónicos rosas y verdes. No lo hacía por venganza. La venganza es una emoción intensa y confusa. Esto era justicia, una corrección fría, limpia y definitiva. Esto era por el juramento que hice y el uniforme que me había ganado. Cinta a cinta silenciosa. La voz del alguacil resonó al abrir la puerta. Todos de pie. Anunciando a la subcomandante del Comando Cibernético del Ejército de A.E.U.U. La general de brigada Jessica Carter. Crucé la puerta y salí a la luz. Lo primero que oí fue el sonido. Un repentino y agudo roce de sillas mientras toda la sala, incluido el juez, se ponía firme. El aire se densificó con un repentino silencio diferido. Dejé que mis ojos recorrieran la sala por una fracción de segundo. Vi al fiscal, a la defensa, al jurado de oficiales superiores condecorados. Vi mi reflejo inmaculado en la madera pulida del estrado de los testigos. La única estrella plateada en cada uno de mis hombros se sentía tan pesada como un ancla, sosteniéndome con firmeza. Mi perchero, un testimonio silencioso de los despliegues en Irak, Afganistán y una docena de otros lugares donde nunca supieron que había estado, contaba la historia de mi vida con vívidos colores. Entonces, me permití mirarlos. El rostro de Amanda era un lienzo de realidades que se derrumbaban. No fue una simple conmoción, fue una detonación en varias etapas de toda su visión del mundo. Primera confusión, ¿por qué Jessie lleva uniforme?
Entonces, un destello de disonancia cognitiva mientras su cerebro intentaba reconciliar la confusión de sus historias con el oficial de alto rango que tenía delante. Finalmente, una oleada de horror blanco como el hueso inundó su rostro cuando la verdad la golpeó como un puñetazo. Se quedó boquiabierta. Su arrogancia cuidadosamente construida se hizo añicos. El nombre, el título, el rango. Todo conectó en un instante de claridad desgarrador. Mi mirada se posó en mi padre. Este hombre que se enorgullecía de sus 2 años como recluta en los años 60, al que le encantaba contar historias sobre el respeto a la cadena de mando, se estaba poniendo de pie tambaleándose. No fue una elección, fue una reacción torpe e involuntaria. Su cuerpo adoptó una patética postura de atención antes de que su mente pudiera siquiera procesar por qué. Estaba de pie por mí, no por su hija, sino por mi rango. La máxima e innegable muestra de respeto, impuesta por la misma institución a la que me menospreciaba por haberme unido. No miré a mi madre. No hacía falta. Mantuve la mirada al frente, con una expresión de neutralidad profesional. Caminé con paso firme y mesurado hasta mi asiento, saludé con un gesto seco y respetuoso a la jueza y me senté. Mi sola presencia en esa silla era la prueba definitiva en su contra. Mi hermana siempre me había visto insignificante. En esa sala, rodeada del peso y la autoridad del ejército estadounidense. Finalmente me vio tal como era. El juicio concluyó no con un estallido, sino con el último y silencioso trazo de un bolígrafo. Después de que el jurado de los nuevos colegas de mi hermana, un panel de coroneles condecorados y de rostro adusto, emitiera un veredicto de culpabilidad de todos los cargos, un secretario trajo las conclusiones oficiales a mi escritorio. Como autoridad convocante, la última palabra fue mía. Tomé la pesada pluma oficial y por un instante, el peso de toda mi vida pareció concentrarse en esa única punta de metal y tinta. Vi el fantasma de la chica recibiendo un certificado de regalo de 50 hadas, el joven oficial recibiendo una palmadita en la cabeza, el coronel al que le dijeron que tenía un trabajo temporal. Entonces vi al general, cuyo deber era evidente. Mi firma era firme, una línea simple y limpia. El libro de cuentas estaba en regla. Me levanté de mi asiento y salí de la sala sin mirar atrás. No necesitaba ver a mi familia apiñada en su conmoción y aislamiento compartidos. Su capítulo en mi vida había terminado, y el libro estaba cerrado. En el pasillo, el general Michael Elson me esperaba. Me miró con expresión indescifrable, como siempre, pero sus ojos reflejaban un profundo y sereno respeto. «Buen trabajo, general», dijo en voz baja y limpia. Esa sola palabra valía más que 1000 disculpas. Fue el mayor elogio que un profesional podía dar a otro, un reconocimiento a una difícil tarea realizada con absoluta integridad. «Era mi deber, señor», respondí, y mis palabras me parecieron más ciertas que cualquier otra que hubiera pronunciado. 1 año puede cambiarlo todo. El silencio que siguió al juicio no fue vacío. Estaba lleno de trabajo, de propósito, de una pieza que desconocía. 1 año después, me encontraba en un escenario diferente bajo una luz mucho más cálida. Estaba en la ceremonia de graduación de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, dirigiéndome a la nueva generación de altos líderes estadounidenses. Un mar de coroneles y generales recién nombrados, los mejores y más brillantes de las Fuerzas Armadas, me contemplaron mientras pronunciaba el discurso inaugural. Mi familia siempre había valorado la voz más fuerte de la sala, pero había aprendido que el verdadero poder reside en la autoridad silenciosa. El mando, les dije con voz serena y firme, no es un premio, es una carga que hay que llevar. En los campos de batalla digitales del siglo XXI, su integridad será su única armadura impenetrable, su ética será su arma más eficaz. Hablé de los sacrificios silenciosos, las decisiones solitarias y la valentía moral que se requiere para liderar cuando nadie mira.
No estaba simplemente dando un discurso, estaba contando mi propia historia en un idioma que todos entendían. Estaba compartiendo las lecciones aprendidas en los rincones tranquilos e invisibles de mi vida. Y en esa sala me sentí más visto y escuchado que nunca. Este fue mi legado, no de sangre, sino de servicio. Después de la ceremonia, me rodearon no solo aduladores ofensivos, sino mis compañeros, mi verdadera familia. No me ofrecieron elogios vanos, intercambiaron ideas, debatieron los puntos clave de la ética de la ciberguerra y compartieron sus propias experiencias. Éramos una familia forjada no por obligación, sino por un propósito compartido y un profundo respeto mutuo. Mi fiel ayudante, el coronel Davis, se abrió paso entre la multitud. Ya no era suboficial jefe, su propia excelencia lo había impulsado a avanzar. ¿Una palabra, general?, preguntó, entregándome una tableta segura. Una actualización operativa urgente parpadeó en la pantalla. Quedé absorto al instante. Mi atención pasó de la ceremonia a la misión. Me sentía como pez en el agua, como un líder entre líderes, completamente a gusto. Fue en ese instante de silenciosa satisfacción que vibró mi teléfono personal en el bolsillo. Lo saqué, medio distraído, y vi un mensaje de texto de un número del que no había tenido noticias en un año. Era mi madre. El mensaje era breve, toda una vida de arrepentimiento condensada en unas pocas palabras desesperadas. Jessica, estamos muy orgullosos de ti. Nunca lo supimos. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla y, por un instante fugaz, sentí el fantasma de un viejo dolor, un leve eco de la niña que habría dado cualquier cosa por leer esas palabras, pero era solo eso, un eco, la sensación del pasado reemplazada por una paz tranquila y estable. Comprendí su orgullo, su reconocimiento. Ya no era una moneda que me sirviera. Mi valor se había forjado y validado en otro lugar. Guardé el teléfono en el bolsillo sin responder. La pantalla estaba oscura y el mensaje sin leer. Lo puse boca abajo sobre una mesa y me volví hacia mi equipo. Mi paz finalmente era mía. Ya no era suya para darla ni suya para quitársela. Mi familia creía que un legado se define por un nombre reconocido. Aprendí que un verdadero legado se define por el uniforme que uno se gana y la autoridad que representa. Si alguna vez has tenido que construir tu propia definición de éxito mientras otros intentaban ignorarte, comparte tu historia en los comentarios. En esta comunidad valoramos tu servicio.